Muricy. Yo llegué ya y así bien rápido yo agarré la onda del fútbol de México porque yo tenía más velocidad, era un jugador, un delantero, tenía conmigo a Silvio Fogel adelante que era fácil jugar con él, y Muricy tuvo un problema, un poquito de problema de adaptación en el fútbol mexicano, pero después con la adaptación se tornó uno de los grandes medios del fútbol mexicano. El Atlas tomaría el lugar del descendido Veracruz y el Puebla se colocaría en el Grupo 1 junto al campeón Cruz Azul, Monterrey, Atlante y Jalisco. Los camoteros arrancaron la campaña 79-80 recibiendo al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc. El duelo terminó con empate 1-1. Lino Espín marcó en propia puerta al minuto 27 y Silvio Fogel empató para los camoteros al minuto 42, en el encuentro que sirvió como debut para el brasileño Muricy Ramalho. Para el segundo encuentro de la campaña, el equipo enfranjado fue goleado 3-0 por el Atlante con doblete de Bonavena, Ramírez y Luisinho marcó el tercero para los capitalinos. El resultado marcó la despedida del entrenador Rafael Albrecht y Manuel Lapuente se hizo cargo del equipo hasta el final de la campaña. El Puebla buscó hacerse de los servicios de Caviño, pero un alto costo de su carta evitó que el goleador brasileño llegara al Angelópolis. Al final, el Atlante pagó los 10 millones de pesos para que el Cabo se vistiera de azulgrana. El 13 de octubre de 1979, en el encuentro de la fecha 4 ante el Atlético Español, el Puebla vuelve a terminar un partido con 8 hombres por las expulsiones de Picolé, Muricy y Juan Alvarado. Además, vieron la roja el técnico Manuel Lapuente y hasta el presidente Benito Pardo, quien protestó por la pobre iluminación del Estadio Azteca. Al final, el equipo camotero sacó pecho y se llevó el triunfo por 2-1 con goles de Hugo Fernández y Juan Manuel Borbolla para lograr el primer triunfo de la campaña. El Puebla se convierte en un equipo goleador, vence 4-0 a León como visitante en el Nou Camp en la fecha 7, con goles de Fogel, Picolé, Rodríguez Beltrán y Borbolla. Supera 5-2 al Jalisco con doblete de Alvarado y anotaciones de Fogel, Muricy y Ramírez Beltrán. Posteriormente empatan 1-1 con los Tecos de la Autónoma de Guadalajara con gol del brasileño Picolé. La racha de 15 goles en 4 partidos para la franja se cerró el 25 de noviembre de 1979 en el Estadio Cuauhtémoc con un triunfo de 5-2 ante el Monterrey en la jornada 10 del campeonato. Por los camoteros, Silvio Fogel marcó 4 goles y se convirtió en el tercer delantero en la historia del equipo que lograba la hazaña de anotar un póker en un encuentro de liga. Ricardo La Changa Álvarez y el uruguayo Gustavo León compartían el sitio de honor. En la primera vuelta del campeonato, el Puebla sumaba 21 puntos y se mantenía a 5 unidades de los líderes Cruz Azul y Atlante, todavía con la oportunidad de pelear por el campeonato. Para el arranque de la segunda parte del campeonato, el conjunto camotero perdió 6 partidos consecutivos, igualando una marca negativa de la campaña 49-50. Cayeron 2-1 ante el Tigres, 2-1 frente al Atlas, 2-3 con el Atlante, 2-1 frente al Curtidores, 0-1 con el Atlético Español y 1-0 ante los Pumas. El Puebla salió de la mala racha el 9 de marzo de 1980 con un triunfo por 2-1 ante el Tampico en el Estadio Cuauhtémoc, con doblete de Silvio Fogel en la fecha 25 del campeonato. Un encuentro que sirvió como despedida para el defensa uruguayo Hugo Fernández. Lo dejo, me querían renovar, pero yo lo dejo porque quería retirarme en Peñarol. Había quedado en de retirarme en Peñarol. Incluso cuando Peñarol a mí me vende a España, nosotros habíamos sido campeón a todo, ganamos todo con Peñarol. Y el presidente, finado Washington Cataldi, fue el inventor de la Copa Libertadores de América. Un señor directivo, había otro directivo también fallecido, señor Damiani, el hijo fue presidente hasta hace poco tiempo de Peñarol. Quedó una excelente relación con Peñarol. Entonces dije que me iba a retirar en Peñarol y ese fue el motivo. Yo me voy de Puebla a retirar en Peñarol y así lo cumplí tal como... Incluso me lastimé de lo que yo ya tenía lesionado, por eso dejé el fútbol. Yo tenía un problema de hernia de disco y me tocó jugar un último partido, que no me olvido nunca, con Peñarol contra Danubio, fuimos campeones ese día, y yo me retiré, porque no podía ni caminar. Jugué porque Dios es grande y me ayudó incluso a mantenerme de pie, porque yo tenía un dolor tremendo y jugué con dolor 45 minutos.
Sin embargo, el equipo poblano había cedido mucho terreno y se encontraba ya a 11 puntos de poderse meter a la liguilla por el título. El equipo se refuerza con el paraguayo Gavino Román en un intento por remontar en el torneo. El Puebla liga 3 partidos sin derrota, pero en la fecha 28 reciben a los Tecos de la Autónoma de Guadalajara y en un partido de locura pierden por 4-5 en el Estadio Cuauhtémoc. Picolé adelantó a los enfranjados al minuto 8, Oviedo empató para los tapatíos al 16 y Basurto puso el 1-2 para la visita al 20. Juan Alvarado empató al 45 para el Puebla, que vio como el paraguayo Hugo Enrique Chiese marcaba doblete a los 48 y 57 minutos para volver a poner en ventaja a los tecos. Silvio Fogel acercó a los camoteros al 57 y Alvarado hizo su doblete para empatar el partido al minuto 85, pero Chiese volvió a aparecer con un penal al 89 para que los de la Autónoma de Guadalajara se llevaran los puntos en una feria de goles. En la fecha 30 del torneo, el Puebla marcaría su gol 1000 en la historia. Tristemente, el gol anotado con un penalti por Silvio Fogel solo sirvió para poner más decoroso el marcador en la goleada 1-4 ante el Cruz Azul en un encuentro disputado en la Angelópolis el 13 de abril de 1980. Lugo Cornero, un autogol de Espín y Mendizábal hicieron la diferencia para el equipo dirigido por Nacho Treyes. La franja se lavaría la cara en la jornada 32 cuando recibió al América. Los capitalinos tomaron ventaja tempranera con las anotaciones de Juan Antonio Luna al minuto 5 y Carlos de los Cobos al 14, y parecía que sería un trámite el partido, pero los poblanos reaccionaron con doblete de Silvio Fogel a los 33 y 51 minutos para empatar el juego a 2 goles. Cristóbal Ortega volvió a adelantar a las Águilas al 74 y ya en el minuto 84 apareció Juan Alvarado para poner cifras definitivas de 3-3 a un trepidante encuentro realizado el 27 de abril de 1980. En la primera final de la campaña, el Puebla solo logra ganar 2 partidos, 2-1 al Potosino como visitante con anotaciones de Silvio Fogel y autogol de Jaime Hernández. Curiosamente, sería el último tanto del argentino con la camiseta de la franja. Además, vencieron por 4-3 al Toluca en la fecha 35 con doblete de Muricy, Picolé y el novato poblano Héctor Rosete completaron la cifra para llevarse los 2 puntos. Posteriormente ligaron 3 partidos sin ganar, empate 0-0 ante Chivas y derrotas por 3-1 ante la UDG y 0-2 frente a los Tigres. Los camoteros cerraron la campaña en el 4º lugar del grupo y 13º general con 33 puntos, lejos de las 55 unidades del Cruz Azul y las 49 del Atlante, que lograron la calificación. El América fue líder del torneo con 57 puntos y se metió a la fase final junto a los Pumas, Tampico, Neza, Zacatepec y los Tigres. De nueva cuenta, se jugó una liguilla con fase de grupos y los Tigres lograron su calificación en el primer sector, dejando fuera al América, mientras que Cruz Azul lograba el pase para defender su campeonato. En la final, los cementeros se llevaron el duelo de ida en San Nicolás de los Garza al vencer a los Tigres por 3-0 con gol de Rodolfo Montoya a los 86 minutos. Tanto que resultaría clave porque la vuelta disputada en el Azteca el 13 de julio de 1980 terminó con un empate 3-3. La máquina logró el bicampeonato y su 7º título de liga de la mano de Ignacio Treyes, quien también llegaba a 7 trofeos conseguidos con el Marte, Zacatepec, Toluca y Cruz Azul. Caviño lograría su 5º título de goleo consecutivo con 30 anotaciones, ahora con el Atlante. Previo al cierre del torneo 79-80, el Puebla se dio el lujo de enfrentar al Botafogo de Brasil en un partido amistoso internacional el 8 de junio de 1980 en el Estadio Cuauhtémoc. Miguel Ángel Gómez adelantó al equipo camotero al minuto 18 y con un autogol de Luis Buendía, el equipo carioca logró la igualada al minuto 42 para el 1-1 definitivo en un encuentro carente de emociones. El goleador argentino Silvio Fogel volvió a anotar 20 goles en una campaña y decidió poner fin a su carrera después de 5 temporadas con el equipo camotero, donde marcó 84 tantos con la camiseta de la franja y que lo mantienen hasta la fecha como el segundo futbolista con más anotaciones en la historia del equipo en torneo de liga, solo detrás de Ricardo La Changa Álvarez. Sí, con Silvio, sí, con Juanito Alvarado, era la delantera, Juan por el lado derecho, Silvio en el centro del campo y yo por el lado izquierdo. La verdad sí fue una delantera que sí logramos cosas interesantes. Silvio en una de esas temporadas quedó arriba de 20 y tantos goles,
creo que no recuerdo si quedó campeón goleador o estuvo peleando el campeonato de goleo. El Puebla contrató al entrenador brasileño Dino Sani para sustituir a Manuel Lapuente. Sani fue mundialista con la verde amarela campeona en Suecia 1958 y ya con experiencia en dirección técnica con el Corinthians y Palmeiras de su país. Además del Peñarol de Uruguay, presagiaba un cambio para el conjunto enfranjado de cara a la nueva década. El conjunto del Angelópolis se lanza por refuerzos para el próximo torneo y se da la tarea de contratar al ex capitán del Real Madrid, José Martínez Sánchez Pirri. Llegaría al fútbol mexicano con 35 años de edad y tras 16 temporadas con el equipo merengue. Más de 417 juegos y 123 goles con la camiseta blanca avalaban la contratación de una leyenda del fútbol. Además, el Puebla fichó una pieza clave para la próxima década. El alemán Axel Bierbaum se suma a las filas camoteras como preparador físico, un paso fundamental en el desarrollo del equipo para las próximas campañas. Procedentes del fútbol uruguayo llegan los delanteros Álvaro Sigueiro y Hugo Cabezas. Además, se suma el mediocampista Gustavo Beltrán, que venía de jugar en el Atlante. Con la activación de la alerta de violencia de género en Puebla, el compromiso del gobierno del estado es cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas. Eliminemos la violencia. Es responsabilidad de todas y todos. Infórmate 911 Telmujer. Gobierno del estado de Puebla. El lavado de dinero tiene una sanción de hasta 15 años de prisión. Si conoces a alguien relacionado con este tipo de actividades, ayúdanos a combatir este delito. Haz tu denuncia www.antilavado.puebla.gov.mx o comunícate al 01800-252-8236. Puebla contra el lavado de dinero. Gobierno del Estado. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. La temporada 80-81 del fútbol mexicano se jugaría de nueva cuenta con 20 equipos ubicados en 4 grupos de 5 conjuntos cada uno, y donde los 2 primeros lugares avanzarían a la fase final de liguilla. El Atletas Campesinos de Querétaro jugó su primera temporada en la primera división, tomando el lugar del descendido Jalisco. El Puebla fue ubicado en el grupo 2 junto al campeón Cruz Azul, el Nesa, la UDG y el León. El arranque en el torneo se dio el 20 de septiembre de 1980 ante los Cementeros del Cruz Azul en el Estadio Azteca. José Martínez Pirri debutó con la casaca del Puebla en el triunfo camotero por 1-0 con anotación de Muricy Ramalho al minuto 47. Además, se dieron las presentaciones del español Álvaro Sigueiro, Carlos Gómez y el novato Arturo Álvarez en una victoria sorprendente ante el campeón defensor. Extraordinarios. Unos profesionales desde la punta de los pies a la punta de la cabeza. ¿Sí? Yo tuve la fortuna de debutar con Puebla el día que Pirri debutó con Puebla también, ¿sí? Y a su lado pues aprendí muchísimo, ¿sí? Tengo mucho que agradecerle a Pirri. Previo al debut en casa, el Puebla se hace de los servicios del lateral Nacho Ramírez como refuerzo para el torneo, y los camoteros recibirían al recién ascendido Atletas Campesinos el 29 de septiembre de 1980 en el Estadio Cuauhtémoc. Los camoteros se quedarían con la victoria para satisfacción de todos los asistentes al Coloso de Maravillas. Muricy al minuto 4 marcó el primer tanto del partido, y con un golazo de tiro libre, José Martínez Pirri al minuto 51 puso el 2-0 definitivo para la segunda victoria
victoria en el comienzo del torneo. Sin embargo, el Puebla ligaría 3 partidos sin victoria en las próximas jornadas. Derrota ante el Neza por 2-0 en la tercera fecha, empate 0-0 ante el Curtidores y una igualada por 1-1 frente al Zacatepec en la fecha 5 en el Estadio Cuauhtémoc. Los camoteros seguían con las contrataciones para reforzar al equipo y se lanzarían por Juan Manuel Asensi, figura del Barcelona. Durante 10 temporadas con el equipo catalán participó en 299 partidos y marcó 74 goles. El Puebla volvería a ganar en la fecha 6, el 29 de noviembre de 1980, en su visita a los Leones Negros de la UDG por 2-1. Hugo Cabezas de penal y Ricardo Picolé hicieron los goles para la franja. Juan Manuel Asensi debutó en el equipo camotero el 7 de diciembre de 1980 en el duelo de la fecha 7 ante los Tecos de la Autónoma de Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo camotero construyó ventaja de 2-0 con anotaciones de Pirri de penal al minuto 3 y Gustavo Beltrán al minuto 6 marcó el segundo. Los tapatíos vinieron de atrás y con anotaciones de Villalba al 22 y el Chocolate Hernández al 82 pudieron rescatar el empate 2-2. Vino Jorge Suárez. Él fue el que me hizo director deportivo. Entonces fue como me quedé aquí en Puebla como director deportivo cuando vino Pirri, Asensi, Dígoras, Cabezas, y como entrenador era Rifé, y que también salía. Entonces le digo, espérame, lo acepto siempre y cuando me ayuden. Se acaba de salir gente muy, muy importante. Faltaban 2 semanas para iniciar el campeonato. Y entonces empezamos a contratar gente. Y así fue como hice mis pininos aquí. Y resulta que pues repatriados y ya retirados, Estupiñán, Toño de la Torre, varios que ya estaban, Chaplin, ¿no? El Chaplin Ceballos, que vino de Cruz Azul, ya estaba Muricy, ya estaba, no estaba Raúl Arias, pero también vino, Paul Moreno también, en fin, empezamos a llenar, Nelson Sagüesa, Luis Enrique Fernández, eran mis 2 centrales, y los 2 los traje, ¿verdad? Luis Enrique ya estaba en el Seguro Social, no estaba bien, y lo puse de central. Pirri, ni hablar. Yo creo que fue de lo mejor que ha venido al Puebla, como extranjeros. Pirri, Asensi tenía muy buen toque, y además el cambio de ritmo, que le llaman ahora, él tenía esa habilidad de cambiar el ritmo del partido. Lo buscaban mucho por eso, porque cambiaba mucho el perfil. Y si tú estabas viendo cómo jugaba él y tú estabas detrás de una portería, y él, en el momento, en el movimiento que hacía con el pie derecho, con el pie izquierdo, tú veías que los 2 equipos, el tuyo y el rival, se movían para el lado que movía la pierna. Y eso me lo hizo notar Ignacio Matos. Mira cómo mueve a los equipos Asensi. Y bueno, después vinieron Pirri, Asensi y Dígoras, Llangostera, jugadores españoles que cuando cambió la directiva, que vino Jorge Suárez, que había sido directivo también del Atlético Español, y vino Benito Pardo también como directivo. Entonces hicieron esas contrataciones que la verdad fueron muy buenas, porque sobre todo eran 2 jugadores muy importantes, uno de Barcelona, uno de Madrid, que es difícil de poderlos juntar en un solo equipo, y la verdad es que fueron jugadores que le aportaron mucho al equipo. Un día después, el 8 de diciembre de 1980, cerca de las 23 horas, durante la transmisión de un partido de lunes por la noche de la NFL entre los Delfines de Miami y los Patriotas de Nueva Inglaterra, se daba a conocer el atentado que sufrió John Lennon a las afueras del edificio Dakota cerca del Central Park en Nueva York. El ex-Beatle fallecería a consecuencia de 4 disparos en una noticia que conmocionó al mundo. Para el Puebla siguen llegando jugadores para reforzar la plantilla. El mediocampista Jesús Ramírez y el guardameta Jorge Miranda llegan a préstamo procedentes de los subcampeones Pumas de la UNAM, y los camoteros ligarían 4 partidos sin victoria, derrota de 2-1 ante los Tigres con doblete de Tomás Boy, empate 0-0 ante el Atlante y una nueva caída por 4-2 ante el Atlético Español en el Estadio Azteca. El novato Eusebio Martínez marcó doblete para la franja en su debut en la fecha 10 del torneo. A 10 jornadas de arrancado el campeonato, el conjunto enfranjado sumaba 10 unidades, empatado
empatado con el Cruz Azul en la segunda posición y a 2 unidades del Nesa, que comandaba el grupo rumbo a una hipotética liguilla. El Puebla rompió una racha de 6 juegos sin victoria en el duelo de la jornada 13, el 18 de enero de 1981, con una victoria por 3-0 ante el Tampico en el Estadio Cuauhtémoc. Muricy hizo el primero para el equipo camotero al minuto 10, Picolé marcó el segundo a los 27 y con un autogol de Esquivel al minuto 67 se cerró la cuenta en la goleada para los enfranjados, que pese al triunfo sufrieron las expulsiones de Muricy y Miguel Ángel Gómez, y todo por un reclamo a Moy Camacho. Los camoteros sumaron victorias consecutivas en la jornada 15, derrotaron 2-1 al Toluca con goles de Picolé y Eusebio Martínez, para enfilarse a vencer por 1-0 al Atlas en la jornada 16 con una anotación de Picolé al minuto 85. El duelo de la fecha 17 ante Chivas tuvo que ser suspendido por un terrible accidente que sufrió el autobús en el que viajaba el equipo tapatío y que le costó la vida a Pepe Martínez y lesiones importantes en otros 9 jugadores del conjunto rojiblanco. El debut goleador de Juan Manuel Asensi se dio en la fecha 18 en la derrota del Puebla por 3-2 ante el Monterrey en el Estadio Universitario de Nuevo León el 21 de febrero de 1981. Los regios adelantaron con gol de Miguel Ángel Torres al minuto 10 y el jugador español empató a los 14 minutos. Torres apareció con doblete al 40 y Álvaro Sigueiro regresó la paridad al minuto 68 con gol de penal, pero Torres completaría su triplete al 70. Asensi volvería a marcar en el empate 1-1 ante el América el 1 de marzo de 1981 en el Estadio Cuauhtémoc. Al terminar la primera vuelta del campeonato, el Puebla suma 19 puntos a 1 del Cruz Azul y Nesa, con un partido pendiente ante las Chivas. Se mantenía la ilusión por un boleto a la liguilla. La máquina visitó al equipo del Angelópolis el 8 de marzo de 1981 y en pleno día del club, el encuentro terminó con victoria camotera por 3-2. Jara Zaguer adelantó a los cementeros al minuto 28. Pirri fabricó el del empate para el equipo poblano al 56 y Muricy adelantó a la franja al 62. Sergio Rubio empató para los capitalinos al 69 y cerca del final volvió a aparecer Muricy para decretar el triunfo. Pero el Puebla dio uno de sus peores espectáculos en la fecha 21 como visitante en el Estadio Municipal de Querétaro y cayó goleado por 5-0 ante el Atlas Campesinos, lo que provocó la renuncia del entrenador brasileño Dino Sani. El auxiliar Leonel Urbina se hizo cargo del equipo y contrataron al delantero Agustín Manso para reforzar el ataque. En la siguiente jornada, el equipo rescató un empate 1-1 ante el Nesa en el Estadio Cuauhtémoc con gol de Borbolla al minuto 91. Pero unos aficionados invadieron la cancha, golpearon a un abanderado y el estadio quedó vetado para el siguiente encuentro. El 29 de marzo, el Puebla jugó su partido pendiente ante las Chivas. Los jugadores del rebaño rindieron homenaje al gobernador del estado, Guillermo Jiménez Morales, por el apoyo recibido el día del percance. El encuentro terminó con empate 1-1. Jaime Pajarito adelantó al rebaño al minuto 16 y Chucho Ramírez hizo el del empate para el conjunto camotero al 88. El 12 de abril de 1981, el equipo enfranjado tuvo que jugar en el Nou Camp de León por el veto a su estadio y empataron 1-1 ante la UDG con gol de Pirri de penal al minuto 48, después de que Berna García había adelantado a los Panzas Verdes al minuto 13. Así el conjunto poblano llegó a sumar 9 partidos sin victoria y regresó a la senda del triunfo en la fecha 29 el 10 de mayo de 1981 en el Estadio Cuauhtémoc. Vencieron 1-0 al Atlético Español con un autogol de Rafael Loredo al minuto 49. Rumbo a la fecha 30 del campeonato, el Puebla visitó a León en el Nou Camp y cayó 2-1 ante los Esmeraldas. Agustín Manso adelantó a los camoteros al minuto 66 y los del Bajío vinieron de atrás para llevarse el triunfo con goles de Juan González al 79 y Rodríguez al 92. El equipo poblano se mantenía a 5 puntos de los líderes, pero solo 4 puntos arriba de los que peleaban el descenso. El Puebla realizó una gira por España, primero para asistir al homenaje de José Martínez Pirri, quien recibió el premio al mérito deportivo en Madrid. El ministro de Cultura otorgó una medalla de oro a una de las leyendas del Real Madrid. Posteriormente viajaron a Barcelona, donde se presentaron al homenaje de Juan Manuel Asensi. El encuentro se realizó el 24 de mayo de 1981 en el Camp Nou y los catalanes se llevaron el triunfo por 2-1. Miguelí puso la ventaja. Blaugrana al minuto 33. Juan Manuel
Manuel Borbolla marcó el empate en el segundo tiempo al 83 y Landaburu puso el segundo para los locales al 89. Como detalle, Luis Miguel Arconada defendió la meta poblana en el segundo tiempo, tomando el lugar de Moy Camacho. Esa temporada, Arconada pudo levantar el campeonato con la Real Sociedad. Fue una gira interesante, la verdad muy padre, porque jugamos contra un equipo en Ibiza, luego jugamos en Sevilla contra el Betis, jugamos contra el Atlético de Madrid y jugamos el partido de homenaje a Juan Manuel Asensi en el Nou Camp, en el Camp Nou, ahí en Barcelona. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en el Camp Nou? Increíble, la verdad. Jugamos ahí, era realmente era el Puebla contra el Barcelona a medio tiempo y luego se mezclaron los equipos porque jugaron amigos de Asensi también. Entonces fue un partido amistoso pero padrísimo. Y pues bueno, tienes la suerte de jugar con grandes figuras, ¿no? Y de conocer ahí conocimos a Cruyff, a Neskens, a figuras de esa época, ¿no? Arconada, que era exactamente el portero de la selección española y que paró con nosotros un rato. Entonces la verdad es que fue un partido increíble. Tuve la suerte perdimos 2-1, tuve la suerte de meter gol en ese estadio. Y estuve a punto de meter otro que salió pegadito al poste, uno de cabeza, pero bueno, hubiera sido lo máximo, ¿no? ¿Y el gol que anotó cómo fue? Fue una descolgada y tiré con la pierna izquierda y raso al ángulo del portero, ¿no? En Barcelona, imagínate ahí contra Johan Cruyff, mi ídolo, que fue siempre mi ídolo Johan Cruyff, ahí jugamos en el Nou Camp. ¿Cómo fue ese partido? Pues extraordinario, fue una gira muy extensa, porque jugamos como mes y medio. Jugaron contra el Betis, ¿no? Jugamos contra equipos brasileños, contra equipos españoles, bueno, paramos hasta en Ibiza, que no sé por qué en Ibiza, pero nos la pasamos bien. No, es que eso después ya fue la despedida de Pirri Asensi. Yo me había regresado ya, ¿qué pasó? No, yo fui prestado al Nesa. Cuando nosotros fuimos de gira, en la gira yo fui, pero en la despedida de Pirri yo no fui. Y ahí yo había sido prestado al Nesa. Pero la gira fueron partidos importantes en Camp Nou, en Santiago, después fuimos a Ceuta, ahí cerca de Marruecos, estuvimos en el estrecho de Gibraltar. Estuvimos en varios momentos muy bonitos con el Puebla. Forma parte del más grande evento de transformación urbana en América Latina, Smart City Expo Latam Congress del 2 al 4 de julio. Centro Expositor Puebla, el mayor foro de reflexión, vinculación y acción ante los retos urbanos. Visítanos en smartcityexpolatam.com. Inclusión radical, un espacio para todos. En la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, trabajamos en el desasolve de vialidades. En casa, no tires sobrantes de comida o de aceite en lavabos o fregaderos. Barre el frente de tu vivienda o negocio. Mantengamos libres de basura ríos y barrancas. Recuerda, con estas recomendaciones, prevenimos inundaciones. Gobierno del Estado de Puebla.
El equipo camotero regresó del viaje por tierras ibéricas y cayó 3-1 ante el Tampico en el Estadio Tamaulipas. Posteriormente sumó triunfos ante los Pumas por 2-0 con anotaciones de Cabezas y Chucho Ramírez y 4-2 ante el Potosino con anotaciones de Asensi, Borbolla, Cabezas y Muricy. Los extranjeros marcaban diferencia y el Puebla le metió 6-1 al colero Atlas en el Estadio Cuauhtémoc el 23 de junio de 1981. Muricy y Cabezas marcaron dobletes, Asensi y Pirri completaron la goleada. Sin embargo, en las últimas jornadas solo pudo vencer 5-3 al Monterrey y terminó con un empate 2-2 ante el América en el Estadio Azteca. Javier Aguirre adelantó a los azulcremas al minuto 1 y Alfredo Tena colocó el segundo de los capitalinos al 22. Jesús Rico acercó a la visita al minuto 26 y Asensi decretó el empate al 36. Todo en el primer tiempo. Los camoteros cerraron invictos en casa, pero solo pudieron terminar en el tercer lugar de grupo y duodécimo general con 37 puntos a 5 del líder Cruz Azul y 4 del Nesa, que lograron la calificación. Además avanzaron los tecos, líderes generales con 51 puntos, Pumas, Chivas, Zacatepec, Atlético Español y el Toluca. En una liguilla a grupos, el Cruz Azul avanzó como líder de grupo 1, con 8 puntos para enfrentarse a los Pumas, que terminaron como líderes del sector 2 con 9 puntos. Se repetía la final por el título del fútbol mexicano y hubo revancha. Los cementeros tomaron ventaja al vencer por 1-0 a los universitarios en la ida con gol de Adrián Camacho. En la vuelta en el Estadio México 68, el 9 de agosto de 1981, los Pumas golearon 4-1 a la Máquina para lograr su segundo campeonato. Hugo Sánchez, Ricardo Ferretti, Manuel Manso y Enrique López Arza anotaron para los del Pedregal, mientras que Ricardo Toribio descontó para los celestes, que se quedaban con las manos vacías. El entrenador yugoslavo Bora Milutinovic conseguía el título con los universitarios en una campaña donde también lograron el título de la Copa Interamericana al vencer 2-1 al Nacional de Uruguay. Y Evanibaldo Castro Caviño logró su sexto título de goleo con 29 anotaciones, enfundado en la camiseta del Atlante. El Puebla mantenía la tradición de sus juegos internacionales y sacó lustre con el duelo ante la selección española, que se organizó el 26 de junio de 1981 en el Estadio Cuauhtémoc. En la selección ibérica figuraban futbolistas como el delantero Carlos Alonso González Santilla, jugador del Real Madrid, y pese a ello vinieron a palmar a tierras poblanas. Hugo Cabezas marcó el primer tanto para la franja al 32 y José Martínez Pirri hizo el segundo al minuto 37 en una jugada que se fabricó él mismo desde reducto defensivo. El atacante del Barcelona, Enrique Morán, acercaría a los españoles al minuto 83 con un penal, pero no fue suficiente. Ya desde ese momento quedaba claro que el Cuauhtémoc no le sentaba a la roja. Previo al arranque del campeonato 81-82, el conjunto camotero se embarcó en una gira por España y visitó Sevilla, donde participó en el homenaje al mediocampista del vallisoletano, Julio Cardeñosa. El encuentro se realizó el 5 de agosto de 1981 y el Puebla cayó por 3-1 ante el Real Betis Balompié. Rincón fabricó doblete para los andaluces a los 2 y 26 minutos, mientras que Hugo Cabezas descontó para los enfranjados al minuto 51. El homenajeado cerró la cuenta al minuto 77 con el cobro de un penalti. Durante la gira, el Puebla se hace de los servicios del ilustre Santiago Idígoras. El delantero vasco llegaba de ser campeón con la Real Sociedad de San Sebastián, equipo con el que participó en 204 partidos y anotó 34 goles. Otra figura española se colocaría la casaca enfranjada del Puebla FC. El equipo se trasladaba a Ibiza, donde enfrenta al Deportivo Ibiza, y los camoteros se llevan el triunfo por 1-0 con solitaria anotación de Picolé al minuto 54 el 9 de agosto de 1981. El conjunto camotero fue invitado a participar en el torneo de la ciudad de Marbella y enfrenta al Atlético de Madrid el 14 de agosto en el Estadio Municipal. Todos esperaban que los colchoneros se llevaran el triunfo, pero el Puebla resultó un hueso duro de roer y se llevó la victoria con un autogol de Arteche al minuto 43 del primer tiempo. La prensa local destacó la actuación de Asensi, que pudo anular al brasileño Dirceu. 2 días después se enfrentaron al Sevilla en la final del triangular y cayeron por 2-1. Santi adelantó a los españoles al 58. Picolé hizo el empate para la franja al 70, pero Magdalena puso el segundo para los andaluces al minuto 75. Posteriormente se trasladaron a Ceuta, donde juegan otro triangular. El 18 de agosto de 1981 enfrentan al Deportivo Ceuta y con una mala actuación cayeron por 2-0. 2 días después se medirían al Sporting de Gijón y rescataron el empate 2-2 con Moy Camacho haciéndose figura al detener
detener un penal. Muricy y Hugo Cabezas marcaron los goles para el equipo enfranjado. La última parada fue el cuadrangular por la 8ª edición del Trofeo de la Ciudad de Barcelona, y el Puebla tuvo el honor de enfrentar al Gremio de Porto Alegre, que venía con el título a cuestas desde tierras brasileñas. El encuentro se realizó el 23 de agosto de 1981 en el Estadio José Sarria y terminó con empate 1-1 y tuvieron que decidir la eliminatoria con los penaltis. El equipo camotero se llevó la tanda por 8-7, haciéndose fundamental la actuación de Camacho, quien detuvo 2 tiros desde los 11 pasos. Al día siguiente se realizó la final del cuadrangular con el encuentro ante el Español de Barcelona y los poblanos fueron goleados 4-1. Muricy falló un penal para la causa y Asensi marcó el único gol del equipo camotero. La gira por España terminó con un saldo de 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas. Y previo al viaje de vuelta, el Puebla cerró la contratación del guardameta catalán José Llagostera, procedente del Barcelona. El torneo de la temporada 81-82 tendría el ascenso del Morelia, que tomaría el lugar del Unión de Curtidores, y el formato de liguilla cambiaría con el regreso de las eliminatorias a ida y vuelta desde cuartos de final. El Puebla fue ubicado en el grupo 1 junto al América, los Tigres, los Pumas y el Atlas. El debut del equipo camotero se realizó el 20 de septiembre de 1981 ante el Atletas Campesinos en el Estadio Cuauhtémoc. Santiago Idígoras marcó su primer gol con el Puebla al minuto 43, pero con tantos de Brandon al 50 y José Luis Martínez al 71, el equipo visitante se llevó el botín completo del Coloso de Maravillas. Moy Camacho salió lesionado y el español Llagostera recibió las anotaciones. En la siguiente jornada se toparon con el América en el Estadio Azteca y cayeron con un contundente 3-0. Un autogol de Alejandro Rangel al minuto 20 abrió la puerta para los de Cuapa. Luis Rodríguez al 34 y Javier Aguirre al 69 completaron la goleada en la capital, todavía con Llagostera en el marco. El primer triunfo de la campaña llegó en la jornada 3 en el duelo ante el Toluca en el Estadio Cuauhtémoc, el 4 de octubre de 1981. Santiago Idígoras marcó triplete para el Puebla, que se llevó la victoria con una goleada al son de 4-1. Juan Manuel Borbolla hizo el otro gol del equipo camotero, que refuerza su ataque con contratación al extremo de Ángel Ramos, quien dejaría a los Diablos para jugar en la Angelópolis. El Puebla se enracha y liga 4 victorias consecutivas desde la fecha 7 del campeonato, goleada por 4-2 ante el Morelia como visitante con doblete de Borbolla, 1-0 al Atlas con gol de Asensi en el Cuauhtémoc, 1-0 ante los Tecos con tanto de Muricy y 2-0 frente a los Tigres con otro doblete de Borbolla. Parecía que el equipo camotero ligaría su 5ª victoria consecutiva en la fecha 11 ante los Pumas de la UNAM en el duelo disputado el 19 de noviembre de 1981. En el México 68, Ricardo Ferretti adelantó a los universitarios al minuto 3, mientras que Muricy hizo el empate al 31. Asensi le dio la ventaja al Puebla al 43 y Pirri con un penal ponía el juego 3-1 para la franja al minuto 71. Pero Ricardo Ferretti completó su triplete con un penal al 75 y gol al 86 para decretar cifras definitivas en un trepidante 3-3. Durante esas fechas, la selección mexicana buscaba su boleto para el Mundial de España 1982 en un hexagonal realizado en Honduras del 1 al 22 de noviembre en el estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa. El equipo comandado por Raúl Cárdenas, donde figuraban Hugo Sánchez, flamante contratación del Atlético de Madrid, Tomás Boy, Manuel Manso, Leo Cuellar, entre otros, solo pudo ganar el primer duelo ante Cuba por 4-0. Posteriormente perdió 1-0 ante El Salvador y ligó empates 1-1 frente a Haití, 1-1 ante Canadá y 0-0 con Honduras para cerrar en el tercer lugar del torneo con 5 puntos y fuera de la Copa del Mundo. Honduras y El Salvador, comandado por Jorge Mágico González, lograron el pase con 8 y 6 unidades respectivamente. El 24 de noviembre de 1981 regresaron con la cola entre las patas. El Puebla alargó su racha a 7 partidos sin derrota con un triunfo ante León en la jornada 12 del campeonato el 29 de noviembre de 1981. Asensi al 48 y Pirri de penal al 57 dieron el triunfo a la franja en el Cuauhtémoc y tomaban una ventaja de 3 puntos sobre el América y 4 frente a los Pumas en una carrera por meterse a la liguilla. El equipo camotero cerró la primera vuelta con solo un triunfo en los últimos 7 partidos. Vencieron 2-1 al Zacatepec con anotaciones de Idígoras y Muricy en la fecha 16 y en la siguiente jornada cayeron estrepitosamente con una goleada por 5-1 ante los Leones Negros de la UDG. Llagostera de nueva cuenta se comió los goles y fue dado de baja del equipo. El delantero español José Benito Cucala llegaba para la segunda parte del torneo. En el arranque de la segunda vuelta, el Puebla vuelve a perder ante el Atletas Campesinos por 2-1
como visitante en el Estadio Municipal de Querétaro. Un autogol de Héctor Rosete abrió la puerta al minuto 4. Muricy empató al 22 y Jonás Licea hizo el gol del triunfo para los queretanos al minuto 54. En la siguiente jornada recibieron al América en el Estadio Cuauhtémoc el 31 de enero de 1982. Outes adelantó a los cremas al minuto 17. Muricy empató al 29, todavía en el primer tiempo, pero para la segunda parte Outes hizo su doblete al 62 y Batata puso cifras definitivas para el 3-1 de los capitalinos en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo camotero levantó cabeza con triunfos por 1-0 ante el Toluca en la Bombonera con solitaria anotación de Ángel Ramos y ante el líder Atlante por 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc en la fecha 23 del torneo. El 14 de febrero de 1982, Borboy adelantó a los enfranjados al minuto 3, José Luis González hizo el empate al 33 y Pirri puso el segundo para el equipo local con un penal al minuto 89. En la fecha 25, el Puebla recibió al Neza en el Estadio Cuauhtémoc el 21 de febrero de 1982 y los camoteros se llevaron la victoria por 3-1 con doblete de Pirri que marcó a los 16 y 43 minutos. Bartolota acercó a los mexiquenses, pero un tanto de Gustavo Beltrán puso cifras definitivas para el triunfo poblano con el que arrancaba una racha de 7 partidos sin derrota, aunque el encuentro costó la baja de José Martínez Pirri, quien se perdió los últimos 3 encuentros de la campaña por un choque con el Chapulín Ceballos. Los camoteros contratan al español Joaquín Rifé como una opción para dirigir al equipo en la próxima campaña. Con experiencia de haber trabajado en el Barcelona, Rifé llegaba como la apuesta de Manuel Lapuente para cambiar la historia del equipo, y primero lo colocaron como secretario técnico. Pese a la buena racha del equipo, los Tigres no bajaron el paso y pudieron aprovechar los empates del Puebla ante el Tampico por 1-1 en la fecha 34 y también 1-1 frente al Zacatepec en la jornada 35 para ser superados por el equipo regiomontano que se enfilaba a la liguilla. El conjunto camotero se mantendría con vida al golear a las Chivas en la fecha 37 el 8 de mayo de 1982 con anotaciones de Ángel Ramos y Dígoras y Asensi. Los poblanos llegaban con opciones a la última fecha del campeonato. Sí. Él era muy buen rematador de cabeza, tenía buena estatura, era muy fuerte y llegaba muy bien por arriba. Pero el Puebla cayó 3-2 ante el Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc el 16 de mayo de 1982 y se esfumó la oportunidad de calificar. Gómez Junco adelantó a los regios al minuto 8. Muricy hizo el empate al 60 y Santiago Idígoras marcó al 67 la ventaja para el equipo poblano. Pero Mejía al 76 y de nueva cuenta Gómez Junco al 80 cerraron la cuenta para la victoria de la pandilla. El equipo camotero cerró el campeonato con 41 puntos y se quedó con el tercer lugar de grupo y octavo general, a 3 unidades de los Tigres y 4 del América, que lograron el boleto en el sector. Además avanzaron a la liguilla el líder Atlante con 53 unidades, el Zacatepec, la UDG, Neza, Monterrey y el Atlético Español. En la liguilla por el título, el Atlante dejó fuera al Atlético Español con global de 5-3 y avanzó a las semifinales, donde superó al Neza por 2-0 en el global, para medirse en la final a los Tigres, que se impusieron por global de 3-2 a los Leones Negros y sorprendieron a la América con un global de 2-1. En el duelo de ida de la final, los Tigres vencieron 2-1 ante el Atlante en el Estadio Universitario. Eduardo Moses adelantó a los Potros al minuto 4 y Tomás Boy apareció para hacer el gol del empate al minuto 54. Y ya sobre la hora llegó Geraldo Goncalves para decretar segundo tanto felino al minuto 94. La vuelta se realizó el 6 de junio de 1982 en el Estadio Azteca y los azulgrana empataron el global con un gol de Caviño al minuto 84. El campeonato se decidió en penales y los Tigres se quedaron con el título al ganar 3-1 la tanda. El tanque uruguayo Carlos Milok logró su segundo campeonato con los felinos, mientras que Evanibaldo Castro Caviño conquistó por 7ª ocasión consecutiva el título de goleo con 32 anotaciones. El Puebla y los Pumas se unieron para jugar un partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc ante el Atlético Madrid, que visitaba tierras mexicanas con la presencia de Hugo Sánchez. El duelo se disputó el 27 de mayo de 1982 y el combinado local resultó mucha pieza para el juego, que terminó con goleada por 5-0. Idígoras marcó triplete, Ricardo Ferretti y Manuel Manso completaron el resultado para el equipo, que junto a Muricy, Asensi y Manso en la mitad de la cancha, con un ataque compuesto por Ferretti, Idígoras y Negrete, vaya trabuco.
El Campeonato del Mundo de Fútbol España 82 se jugó del 13 de junio al 11 de julio sin la presencia de la selección mexicana. Por primera vez el torneo contó con la presencia de 24 equipos y se inauguró con el duelo entre Argentina y Bélgica, que terminó con el triunfo para los europeos por 1-0 con gol de Vandenberg en el Camp Nou de Barcelona. La primera fase de grupos avanzaron 12 selecciones. Posteriormente se armaron 4 grupos de 3 participantes y el ganador de cada sector avanzó a una ronda de semifinales. Italia venció 2-0 a Polonia con doblete de Paolo Rossi y avanzó a la final para enfrentar a Alemania, que sufrió para eliminar a Francia en penales. La final se disputó el 11 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu y los italianos se impusieron por 3-1 a los alemanes con goles de Paolo Rossi, Marco Tardelli y Alessandro Altobelli. Paul Breitner descontó para los germanos, pero fue inútil. No pudieron evitar que el equipo de Enzo Baersot se quedara con el trofeo de la FIFA y lograra alcanzar a Brasil como los máximos ganadores con 3 Copas del Mundo. El panorama en México no era alentador y las promesas de una nación de primer mundo se desplomaban a medida que el gobierno tomaba decisiones que afectarían la economía nacional. La nacionalización de la banca y la salida de capital extranjero nos dejaron un rezago de aproximadamente 10 años y pese a ello se logró la candidatura para organizar un mundial de fútbol de manera emergente. Recordadas son sus palabras en el informe de gobierno en septiembre de 1982. José López Portillo, enjugando sus lágrimas y con dotes de defensor de la soberanía, nos diría: ya nos saquearon y nos volverán a saquear. No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad por los gobiernos. Al final de la campaña, el presidente y dueño del equipo, Jorge Suárez, amenazaba con vender y trasladar la franquicia del Puebla a Veracruz, lo que provocaba una gran movilización en la ciudad que no quería volver a perder a su equipo. El gobernador en turno, Guillermo Jiménez Morales, atendió el caso e interviene para quedarse con la franquicia a través de un fideicomiso para que la promotora de Puebla se haga cargo del manejo. Además, logró que el Huaxtepec, recién ascendido, jugara sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc. Bueno, es una pregunta que yo me hago toda la vida. Yo siempre intervine para salvar al pueblo. ¿Qué le pasó? Bueno, pues el señor Suárez, hijo del famoso Hotel de México, tenía bastante dinero, vino a Puebla, quiso para un equipo de categoría, fue por Pirri, por Asensio, por jugadores de veras muy buenos. Pero ¿qué pasó? Pues que las entradas no correspondían a la nómina que él tenía que pagar. Entonces hubo un momento en que ya agobiado por la deuda, iba a vender el equipo a Veracruz. Mauro me dijo: oye, van a vender el equipo a Veracruz. Entonces fui a ver a Jiménez Morales. Le dije: oye, Memo, pues el señor Suárez se va a llevar el fútbol a Veracruz. No, qué barbaridad, no, que venga. Entonces fuimos, el señor Suárez, La Puente, otra persona y yo. Entonces le digo: oye, le compro el equipo. Empezaron a discutir el precio. Y hubo un momento en que Memo le dijo: señor, ya no puedo dar más. Y Suárez le dijo: pues yo no puedo bajar. Pues 200, dice, de verdad 200. Pero consta, Enrique, que hice mi mejor esfuerzo para que el equipo se quedara. Nos salimos con Suárez, yo salí realmente abatido. Salimos con Suárez, nos fuimos al Mesón del Ángel, al bar. Y ahí entre Manolo y Pardo, creo, y Bárbara,
Hombre, señor, ¿cómo va a vender el equipo a Veracruz? Págale, hombre, total, es buena cantidad la que paga el gobierno. Bueno, está bien. Entonces, sí, bueno, me levanté y hablé a Casa Puebla. Digo, Memo, ya convencimos al señor Suárez y acepta. Pero de veras, no está, no, pues vente para acá. Tengo una sorpresa. Entonces ya llegamos a Casa Puebla. Vamos, señor Suárez, qué bueno que accedió usted porque el Puebla sí, no debe irse a ningún lado. Dice, pero todo lo que pasa conviene. Cuando ustedes se fueron, yo dije, bueno, Puebla no se puede quedar sin fútbol. Le hablé a Farel, tenía en Huastepec al equipo de primera división. Le dije, oye, el señor Suárez va a vender el equipo a Veracruz. Yo no me puedo quedar sin fútbol. Entonces me va a mandar ya a Huastepec. Entonces, dice, a ver lo que es la vida. Hace una hora no teníamos ya fútbol y mañana vamos a amanecer con 12 equipos de primera división. El Consejo Técnico del Puebla estaría conformado por Rafael Posada con Emilio Maurer, Leonardo Ortiz, Rafael Moreno Valle Sánchez, Rodolfo Budif, Óscar Chedraui y Amado Yaguno. En esa época nos invita el gobernador Jiménez Morales a un grupo de empresarios a regresar al Puebla y nombra como presidente del club a mi tocayo, en paz descanse, Rafael Posada Cueto. Lo nombra presidente del club. Y mi tocayo le dice al gobernador, yo solamente acepto siempre y cuando mi tocayo sea el que maneje lo deportivo. El gobernador dice, pues ustedes pónganse de acuerdo. Y me dice, Rafael, tocayo, tú manejas lo deportivo, yo no, sabes que esto no le sé mucho. Y ok, y lo manejamos 3 gentes, lo deportivo. Lo manejamos con mi gran amigo Fernando Posada Cueto, hermano de Rafael, mi compadre, en paz descanse, Fernando Díaz Cid, y un servidor. Y armamos el equipo. Y con ese equipo fuimos campeones. Vaya, sin mucho dinero, ¿verdad? Jorge Suárez lo trató, ya lo tenía vendido a Veracruz, ¿no? El gobernador era Jiménez Morales. Entonces se entera don Enrique Montero Ponce, también una institución, poblano hasta las cachas, vaya, totalmente de la franja, pero hasta la cacha, ¿no? Él recorrió con nosotros todas las aventuras que tuvimos con el Puebla, él estaba siempre con nosotros, ¿verdad? Y se enteró que el equipo ya estaba prácticamente vendido al Veracruz, que nos íbamos a quedar sin fútbol. Va a Jiménez Morales, lo convence que no lo deje ir, que se lo compre al gobierno. Que el gobierno lo compre, ¿me entiendes? Que el gobierno lo compre a Jorge Suárez. Y entonces lo compra Jiménez Morales, el gobernador. Y se vuelve ya del gobierno. Con la activación de la alerta de